Para salvar a un niño apache sentenciado a muerte, una viuda desafió a un mundo de odio, sin saber que estaba forjando al guerrero fantasma que años más tarde se convertiría en el cazador de sus propios verdugos. El sol de Chihuahua era un castigo, un yunque incandescente que martillaba la tierra hasta hacerla agrietarse en venas secas y polvorientas. Fue en ese silencio febril, donde el aire vibraba sobre las rocas de color óxido, que Elena lo encontró. Un movimiento casi imperceptible, una sombra que no pertenecía al paisaje, metido en una grieta de piedra, un niño de tal vez 7 años, con los ojos inmensos y negros fijos en un terror que lo había dejado mudo. Su piel cobriza estaba cubierta por una capa de polvo y sangre seca, el único testigo de la masacre que lo había dejado huérfano. Era Apache, un ND, el único sobreviviente de una cacería humana, un pequeño fantasma en medio de la brutalidad del desierto. Elena, cuyo propio corazón era un páramo de pérdidas, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo se encogió a ese par de ojos que contenían el fin de todo. La elección pesaba como el propio sol del mediodía. Acogerlo sería firmar su propia sentencia. En aquella frontera sin ley, donde el gobierno pagaba por cabelleras como si fueran pieles de animal, albergar a un salvaje era traición. Se convertiría en un blanco para los cazarrecompensas, parias sedientos de sangre y una paria para su propia comunidad, que ya la miraba con desconfianza y lástima. Sin embargo, abandonarlo allí era impensable. Sería dejar que la última brasa de humanidad que aún ardía dentro de ella se extinguiera, transformándola finalmente en el cascarón vacío que todos ya juzgaban que era. Miró sus manos, callosas y agrietadas por el trabajo en el rancho, manos que un día acunaron a un hijo, y vio en el niño silencioso el reflejo de todo lo que le había sido robado. Tomar su mano era desafiar al mundo. No hacerlo era renunciar a su alma. Elena era una mujer esculpida por la ausencia. A sus casi 40 años, su rostro era un mapa de veranos despiadados e inviernos de soledad. Sus hombros, anchos y fuertes por el esfuerzo de mantener el rancho funcionando sola, cargaban un peso invisible. Su esposo, Martín, y el pequeño Mateo, su único hijo, habían sido arrebatados por la misma fiebre que barrió la región años antes, dejándola en un silencio tan profundo que a veces ella creía poder oírlo reírse de ella. La comunidad vecina, un puñado de almas, supersticiosas y asustadas, la veía como una mujer marcada, la maldita, cuya desgracia podría ser contagiosa. Su rancho, aislado en el fondo de un valle polvoriento, era menos un hogar y más un mausoleo. Cada tabla que crujía, cada soplo de viento en la chimenea era el eco de una vida que ya no existía, y su corazón materno, herido y sin propósito, dolía con una compasión peligrosa. La tierra alrededor era un espejo del alma de sus habitantes, dura, implacable y manchada de sangre. En aquellos años de Chihuahua, 1880, era una frontera en llamas. La palabra del gobierno era ley, y la ley era el exterminio. Se ofrecían generosas recompensas por cabelleras de apaches. Hombres, mujeres, niños, no importaba. El miedo era la moneda de cambio y el odio, el pan de cada día. Los rancheros mexicanos vivían atrincherados, temiendo tanto las incursiones de los Endé, que luchaban por su tierra ancestral, como la brutalidad de sus propios compatriotas, que se convertían en monstruos por la promesa de algunas monedas. La violencia no era un evento, era el clima. Era el viento que silbaba historias de masacres y el polvo que se asentaba sobre tumbas anónimas. En este caldero de desconfianza, cualquier acto de bondad hacia el enemigo era un suicidio, una chispa que podía incendiar el mundo entero. Con una decisión que fue más instinto que razón, Elena extendió la mano, no para agarrarlo,
sino como una ofrenda de paz. El niño se encogió, pero no huyó. El camino de regreso al rancho fue una procesión silenciosa, él a una distancia segura detrás de ella, sus pequeños pies apenas tocando el suelo, moviéndose con una gracia fantasmal que contrastaba con su cuerpo herido. Dentro de la pequeña casa de adobe, el olor a romero seco y la soledad de Elena parecieron suspenderse. Ella le limpió los cortes con una delicadeza que no usaba desde hacía años, el agua revelando la piel debajo de la máscara de polvo y dolor. Él no lloró, no emitió sonido, solo observó cada movimiento de ella con una intensidad que le atravesaba el alma. Esa noche, a la luz de una vela, ella decidió que él necesitaba un nombre para existir en ese espacio. Lo llamó Niyol, viento, una palabra que había oído de un viejo vaquero, un nombre de su propia gente, para que no olvidara de dónde venía. Los días que siguieron fueron tejidos en silencio. Niyol era una presencia que se sentía más de lo que se veía. Se movía por las sombras del rancho, un espectro del trauma. No hablaba, no respondía, pero sus ojos seguían a Elena a todas partes, leyéndola, midiendo su amenaza o su seguridad. Elena, por su parte, libraba su propia guerra interna. El miedo la carcomía en las largas noches. El miedo a los vecinos, a los cazadores, al propio niño. Susurros de viejas historias sobre la salvajería apache la atormentaban, pero siempre eran silenciados por la imagen de su cuerpo frágil durmiendo en un catre improvisado. Comenzaron a comunicarse en un lenguaje propio. Ella le dejaba comida en una piedra lisa junto al corral. Él, a cambio, le dejaba por la mañana una pluma de halcón o una flor del desierto que solo florecía de noche. Pequeños tributos que eran, en realidad, los cimientos de una confianza imposible. Los meses transformaron el silencio en comprensión. Elena, movida por la necesidad de darle herramientas para un mundo que no lo quería, comenzó a enseñarle a leer y a escribir en español. Sentados en el piso de tierra apisonada del porche, ella dibujaba letras con una vara. Su voz, suave, llenando el vacío. «Ah, de agua», decía ella, y él observaba, su mente absorbiendo todo con una rapidez asombrosa. A cambio, Niyol comenzó a compartir los secretos de su propio mundo, no con palabras, sino con gestos. Le mostró qué raíz, al ser masticada, aliviaba la fiebre, cómo la posición de las hojas de una yuca indicaba la proximidad de agua subterránea y cómo el canto de cierto pájaro anunciaba la llegada de una tormenta de arena. Él le enseñaba la ciencia ancestral del desierto, el lenguaje de Usen, el creador. Su intercambio de saberes se convirtió en su verdadera conversación, un pacto de supervivencia que los unía más que cualquier lazo de sangre. La inevitabilidad del enfrentamiento llegó con el agotamiento de las provisiones. Dejar a Niyol solo en el rancho era un riesgo demasiado grande. Su ausencia podría ser descubierta. Llevarlo al pueblo era caminar hacia la boca del lobo. Con el corazón martillando contra las costillas, Elena escondió el cabello oscuro del niño bajo un sombrero de ala ancha y partió en su carreta, rezando a todos los santos que ya había olvidado. La entrada al pequeño pueblo fue como sumergirse en agua helada. El murmullo de las conversaciones cesó, reemplazado por miradas duras y desconfiadas. La gente se apartaba a su paso, las mujeres se santiguaban, los hombres se escupían a un lado. El odio era algo físico, una muralla invisible que se erigía a su alrededor. Elena sintió la pequeña mano de Niyol agarrar discretamente un trozo de su vestido, un gesto minúsculo que la llenó de un coraje feroz y desesperado. La figura que se destacó de la multitud silenciosa fue la del comandante Salazar, el jefe de la milicia local. Alto, con un bigote impecablemente recortado y un uniforme que parecía siempre demasiado limpio para ese lugar, él era la personificación
del orden brutal que reinaba en la frontera. Años antes había cortejado a Helena, pero su rechazo dejó una herida en su orgullo, que ahora se manifestaba como un resentimiento mal disimulado. Se detuvo frente a ellos, su mirada barriendo a Niyol con desprecio antes de fijarse en Helena con una falsa piedad. Helena, su voz era aceitosa como pólvora húmeda. «¿Qué imprudencia es esta? Tu dolor te ha hecho perder el juicio. Andas recogiendo a los hijos del diablo del desierto. Sabes lo que la gente está diciendo». Cada palabra era una acusación, un intento de acorralarla con la vergüenza y el miedo colectivo, reafirmando su poder sobre ella ante todos. Un instante, la antigua Helena, la viuda enlutada y marginada, casi cede al peso de aquellas miradas. El miedo le subió por la garganta, frío y paralizante. Pero entonces sintió de nuevo el tirón en su vestido, la frágil presencia de Niyol detrás de ella, y una fuerza que no sabía que poseía le incendió la sangre. Enderezó la espalda, y su mirada, antes cargada de tristeza, se convirtió en acero. «Mi juicio está perfectamente intacto, comandante. Lo que yo sé es que encontré a un niño solo y moribundo. Lo que la gente dice es problema de ellos y de su conciencia, o quizás de su falta de ella». Su voz no vaciló. Sonó clara y cortante en el silencio que se había instalado en la plaza. Sin esperar respuesta, tomó firmemente la mano de Niyol, le dio la espalda a Salazar y a la multitud, y caminó con la cabeza en alto de regreso a su carreta, dejando atrás una estela de asombro y un odio ahora declarado. Al margen de la plaza, observando desde las sombras del pórtico de su pequeña iglesia, estaba el padre Isidoro, un hombre anciano, de hombros encorvados por el peso de décadas cargando los pecados de una comunidad que raramente practicaba la virtud que él predicaba. Vio el enfrentamiento, el coraje inesperado de Helena y la furia impotente en el rostro de Salazar. A diferencia de sus feligreses, que vieron a una loca protegiendo a un salvaje, Isidoro vio algo diferente, algo que lo perturbó y lo consoló al mismo tiempo. Vio un acto de fe en su forma más pura y peligrosa, despojado de rituales y dogmas. Vio la parábola del buen samaritano desarrollándose en el polvo de Chihuahua. Él sabía lo que la Biblia decía sobre cuidar a los más pequeños, pero también conocía la naturaleza de los hombres de esa tierra. Su alma quedó dividida entre la obligación de alertar a Helena sobre el peligro mortal que corría y una admiración reacia por la mujer que estaba viviendo el Evangelio de una manera que él mismo nunca se atrevería. El viaje de regreso al rancho estuvo inmerso en un silencio denso y pesado. El sonido de las ruedas de la carreta en el camino de tierra era lo único que rompía la quietud. Helena sentía el cuerpo temblar, una reacción tardía a la adrenalina y al miedo. Acababa de declararle la guerra al mundo, un mundo que no tenía escrúpulos en aplastar a una mujer sola. Su mente galopaba, imaginando la venganza de Salazar, la hostilidad transformándose en violencia abierta. Fue entonces cuando sintió un toque tímido en su brazo. Niyol, que había permanecido rígido y silencioso durante todo el camino, la miraba con una profundidad que iba más allá de la gratitud. Por primera vez, sus ojos no solo contenían el reflejo del trauma, sino una luz de comprensión, de lealtad. En ese gesto, ya no era el niño que ella había salvado, era un cómplice, un aliado. El rancho que los esperaba ya no era un refugio de soledad, sino una trinchera compartida. Los años siguientes fueron como el agua en un pozo, silenciosos y profundos, marcados solo por el cambio de las estaciones. Su vida en conjunto encontró un ritmo propio, una danza de supervivencia y afecto. Helena enseñó a Niyol a leer las palabras de Cervantes con la misma solemnidad con que él le enseñó a leer las estrellas.
Él aprendió a remendar cercas y a cuidar de las pocas cabras que les quedaban. Ella aprendió que el polen de ciertas flores, mezclado con arcilla, creaba pigmentos para contar historias en piedras lisas. El español de Nillol floreció, pero hablaba poco, prefiriendo el lenguaje de las acciones. Su herencia apache se manifestaba en el profundo respeto por cada criatura, en su hábito de agradecer a la tierra por cada recurso, enseñando a Elena una espiritualidad que nunca había encontrado en las bancas de la iglesia. La casa de adobe se llenó de una vida que era un híbrido de dos mundos, un lugar donde las oraciones católicas se mezclaban con los susurros de Usen, el Creador. Sin embargo, más allá de su frontera invisible, el odio de Salazar fermentaba. Su humillación en la plaza se había transformado en una obsesión fría y paciente. La amenaza no venía en enfrentamientos directos, sino en pequeños actos de guerra psicológica. Hombres de su milicia eran vistos patrullando la cima de las colinas que rodeaban el valle. Siluetas oscuras contra el atardecer, un recordatorio constante de que estaban siendo vigilados. Una vez, el pequeño arroyo de donde sacaban agua apareció turbio y sucio, envenenado por un animal muerto arrojado a propósito río. Arriba, Elena aprendió a dormir con el viejo rifle de Martín al lado de la cama, el acero frío un consuelo incómodo. El miedo era un compañero constante, pero en lugar de debilitarla, la endurecía, transformando cada día de paz en una victoria, en un acto de rebelión silenciosa contra el mundo que los quería destruir. Una tarde en que el cielo tenía el color de un moretón antiguo, Nillol, ahora un muchacho de 13 años, ágil y conocedor del desierto como la palma de su mano, seguía el rastro de un coyote a lo largo del lecho de un río seco. Su cuerpo se movía con una economía y una certeza que eran su herencia. Fue entonces cuando se detuvo, no por un sonido, sino por la ausencia de él. El desierto había enmudecido. Escondido detrás de una formación rocosa, observó. Eran 3 figuras, un hombre anciano, una mujer y un muchacho poco mayor que él, todos con las marcas del hambre y la persecución. Eran Ndí, su gente. Por primera vez desde la niebla de terror de su infancia, veía rostros que se parecían al suyo. Oía fragmentos de la lengua que su madre le cantaba al oído. Su corazón, que había aprendido a latir al ritmo de la vida en el rancho, tropezó. De repente, un extraño en su propio pecho. El viejo guerrero lo vio primero. Sus ojos, cansados pero afilados, se fijaron en Nillol. No hizo ningún movimiento hostil. Solo levantó una mano en señal de saludo y habló. Su voz era como piedras rodando en la lengua de los apaches. Hizo una pregunta simple, preguntando por su clan, por su gente. Cada palabra era un gancho que lo arrastraba hacia un pasado que había enterrado profundamente. Nillol quedó paralizado, la lealtad a Elena librando una batalla feroz contra el llamado de su propia sangre. La imagen del rostro bondadoso de Elena, el olor del pan que ella horneaba, la seguridad de su abrazo, todo eso lo ataba a un lugar. Pero el sonido de esa lengua, el dolor en esos rostros, era su propio dolor. En un acto que definiría en quién se estaba convirtiendo, Nillol no respondió con palabras, sino que señaló hacia un barranco escondido al oeste, donde sabía que había un pequeño manantial. Un regalo de un Ndé a otro. Después se dio la vuelta y corrió de regreso a casa con su madre, con el peso de 2 mundos sobre sus hombros. Cuando Nillol regresó al rancho, el sol ya se ahogaba en tonos de naranja y púrpura en el horizonte. Traía consigo una quietud diferente, una sombra en los ojos que Elena nunca había visto antes. Ella no lo presionó. Años de convivencia le habían enseñado a esperar, a escuchar lo que su silencio decía. Más tarde, sentados junto al fuego, él tomó un trozo de carbón
y, en el liso suelo de adobe, dibujó 3 figuras altas y delgadas, y una más pequeña, señalando un hilo de agua. No se necesitaron palabras. El corazón de Elena se heló. El miedo que siempre la había atormentado tomó una forma concreta. El miedo de que su pasado viniera a reclamarlo, de que su amor no fuera suficiente para retenerlo. Miró al muchacho que se convertía en hombre, al conflicto grabado en su rostro, y comprendió que su mayor desafío no sería protegerlo del mundo, sino amarlo lo suficiente para aceptar la verdad de quién era él. Esa verdad se manifestó de forma aterradora pocos días después. Mientras remendaba una cerca en la base de un pequeño cañón, Elena no se percató de las piedras sueltas más arriba, desplazadas por las raras lluvias de la noche anterior. Escuchó un crujido, un sonido hueco, y miró hacia arriba para ver una cascada de rocas y tierra que se derrumbaba en su dirección. El tiempo se detuvo. No había a dónde correr. Fue entonces cuando una fuerza la golpeó, arrojándola a un lado con un impacto que le robó el aliento. Era Niyol. No había gritado, no había dudado. Había leído el peligro en el sonido, en el olor de la tierra húmeda, y reaccionó con la velocidad de un halcón. Cayeron juntos, a salvo por una fracción de segundo, mientras las rocas se estrellaban en el lugar donde ella había estado. Sin aliento, cubierta de polvo, Elena lo miró. Ya no veía al niño asustado que había encontrado. Veía a un guardián, a un guerrero cuyas habilidades ancestrales acababan de salvarle la vida. La soledad y el peligro constantes comenzaron a pasar factura. Una fiebre insidiosa se apoderó de Elena, un fuego que las infusiones de Niyol lograban atenuar, pero no apagar. Delirante y débil, sabía que necesitaba quinina, un remedio que solo encontraría en el pueblo. Con sus últimas fuerzas, envió a Niyol, ahora joven, capaz de moverse como el viento que le daba nombre, con una nota toscamente escrita y una pequeña bolsa de monedas. No a la tienda, sino a la única puerta donde podría haber misericordia, la de la iglesia. Niyol se movió bajo el manto de la noche, una sombra entre las sombras, y dejó la nota en la caja de limosnas, como se le había indicado. Esperó, escondido, hasta ver al padre Isidoro salir, leer el pedazo de papel a la luz de una linterna, su rostro arrugado contrayéndose en una mezcla de preocupación y resignación. El viejo sacerdote miró hacia la oscuridad como si supiera que estaba siendo observado, y asintió lentamente con la cabeza. 2 noches después, el padre Isidoro cabalgó hasta el lindero que delimitaba las tierras de Elena, dejando un pequeño paquete atado a un poste de la cerca. Antes de partir, se detuvo un momento, observando el rancho a la distancia. A la luz de la luna, vio la silueta de Niyol ayudando a Elena a caminar por el porche, apoyándola con una gentileza que desmentía la salvajería que todos le atribuían. Vio una familia, forjada no por sangre, sino por sacrificio y una lealtad obstinada. En ese momento, el sacerdote comprendió que lo que veía no era un pecado o una locura, sino quizás el acto más cristiano que jamás había presenciado. Sintió el peso de su propia cobardía y la belleza de aquella rebelión silenciosa. Si te está gustando esta historia, que nos recuerda que la compasión puede florecer en los lugares más áridos, comparte o deja tu comentario para apoyar más relatos así y demostrarnos que la empatía todavía nos conecta a todos. El tiempo continuó su paso implacable, y el niño que Elena había salvado de las rocas se convirtió en un hombre. A los 17 años, Niyol era alto y esbelto, con la fuerza contenida de un depredador del desierto. Su rostro, antes una máscara de miedo, era ahora sereno y astuto, su largo cabello negro sujeto por una tira de cuero, sus ojos capaces de leer un paisaje como un libro abierto. Dominaba el español, pero seguía siendo un hombre de pocas palabras.
Su quietud, una fuente de fuerza, no de debilidad. Para Helena, verlo así era un arma de doble filo. Su corazón rebosaba de un orgullo feroz, el orgullo de una madre que veía en su hijo la personificación de la resiliencia y el honor. Pero cada centímetro que crecía, cada músculo que se definía, lo convertía en un blanco más grande. Ya no era un niño que podía ser escondido, era un guerrero apache a la vista de todos. El premio mayor para los cazadores de cabelleras. La excusa que el comandante Salazar había esperado durante años llegó en una nube de polvo y pánico. Un rancho al norte fue atacado, el ganado dispersado, un vaquero muerto. Nadie vio a los responsables, pero la palabra apache se extendió como fuego en pasto seco. Un reguero de pólvora de miedo y odio que Salazar encendió con maestría. En el pueblo inflamó la furia de los hombres, su voz resonando con una falsa indignación, apuntando en una dirección que todos conocían bien. «Hace años que un lobo vive entre nuestras ovejas», declaró, sus ojos brillando con un triunfo anticipado. La mujer maldita protegió a uno de ellos, lo crió, y ahora pagamos el precio. Es hora de acabar con esto. La recompensa del gobierno por su cabellera será el pago por nuestra seguridad. Reunió a su milicia, no para hacer justicia, sino para saldar una deuda de orgullo herido, enmascarando su venganza personal como un acto de deber cívico. La noticia de la tormenta que se aproximaba llegó en la forma de un joven muchacho asustado, un acólito del padre Isidoro que cabalgó hasta casi desfallecer. Se detuvo a distancia, como el sacerdote le había ordenado, y gritó su mensaje al viento. «El comandante viene para acá, con todos los hombres. El padre manda decir que huyan». Las palabras flotaron en el aire por un instante antes de caer sobre el rancho como una sentencia de muerte. La paz que Helena y Niyol habían construido con tanto esfuerzo, a lo largo de una década, se deshizo en polvo. Helena sintió que la sangre se le iba del rostro, las manos se le pusieron frías como el hielo. Miró la vastedad del desierto que los rodeaba, que había sido su protector y que ahora se convertiría en su arena. Miró a Niyol, su hijo, y su corazón de madre solo podía gritar una orden silenciosa y desesperada: «Sobrevive». El sonido de los chapulines en la hierba seca le pareció de repente ensordecedor. «Tienes que irte», susurró ella, con la voz entrecortada, agarrando los brazos de Niyol con una urgencia febril. «Ve a las montañas. Tú conoces los caminos secretos. No te atraparán. Soy yo la que te ata aquí». Las lágrimas que había contenido durante años amenazaban con desbordarse. Era el sacrificio supremo que podía ofrecer, su propia vida a cambio de la de él. Pero Niyol la miró, y por primera vez, Helena vio en sus ojos no al niño que había protegido, sino al hombre que la protegería a ella. Él negó con la cabeza, un movimiento lento y definitivo. «No te dejo», dijo, su voz tranquila, pero con la solidez de una roca. «Esta es nuestra casa, madre». La palabra, raramente usada por él, la golpeó con la fuerza de una revelación. Sin decir más, tomó un arco que él mismo había hecho y desapareció en la creciente oscuridad, no para huir, sino para preparar el terreno, para volverse uno con la tierra que sería su única aliada. El amanecer llegó no con la luz, sino con el sonido. Un temblor bajo y sordo que se infiltró en la tierra e hizo vibrar los huesos de Helena. El sonido creció. Un trueno galopante que se materializó en una nube de polvo ocre en el horizonte. De ella emergieron las siluetas de jinetes, una docena de hombres armados, desplegándose en semicírculo para rodear el rancho, sus armas brillando cruelmente bajo los primeros rayos de sol. Al frente, imponente en su caballo negro, estaba el comandante Salazar, su rostro una máscara de triunfo satisfecho. No dio orden de atacar, prefiriendo saborear el momento,
el poder haber acorralado finalmente a su presa. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito de guerra. Un vacío llenado por la respiración agitada de Helena y el zumbido de los insectos, indiferentes al drama humano que estaba a punto de desarrollarse. La pequeña casa de adobe parecía haberse encogido, un frágil caparazón a punto de ser aplastado. Entonces, la puerta se abrió con un crujido que cortó el silencio. Helena apareció en el umbral, el viejo rifle de Martín en sus manos. No, temblaba. Su rostro, surcado por el dolor y el trabajo, estaba sereno, con una determinación que era más aterradora que cualquier furia. Plantó los pies firmemente en el porche, una figura solitaria contra la oscuridad de la puerta, su cuerpo un escudo humano para el hijo que no se veía por ningún lado. «¡Se acabó, Helena!», gritó Salazar, su voz cargada de un gozo malicioso. «Entrega al salvaje y quizás el pueblo tenga misericordia de ti». Helena no respondió. Apenas levantó ligeramente el cañón del rifle, un gesto mínimo, pero inequívoco. No había negociación en sus ojos, solo la promesa de que el primer hombre que intentara pasar por encima de ella no viviría para contarlo. En ese instante no era una víctima, era una fortaleza, lista para morir, lista para matar, la personificación del amor en su forma más feroz e intransigente. Mientras la atención de todos estaba clavada en la figura inmóvil de Helena, nadie se percató de que el desierto cobraba vida. A decenas de metros de 1900, allí, tumbado boca abajo en una pequeña depresión cubierta de arbustos, Niyol observaba. Su cuerpo estaba perfectamente inmóvil, su respiración lenta y controlada, su corazón latiendo con una calma fría. Para él, la milicia no era una fuerza abrumadora, sino un conjunto de blancos individuales, de caballos nerviosos, de hombres complacientes y de un líder cuyo orgullo era su mayor debilidad. Veía las rutas de escape, las coberturas naturales, las líneas de visión. El amor por la mujer que lo enfrentaba sola en el porche era su combustible, agudizando sus instintos y transformando el miedo en precisión. Salazar quería un salvaje, un monstruo sediento de sangre. Niyol iba a darle algo mucho más peligroso, un fantasma, un estratega que usaba la sabiduría de sus antepasados no para derramar sangre, sino para desmantelar la arrogancia de sus enemigos. La primera acción fue casi invisible. Un movimiento fluido, un brazo estirándose y recogiéndose. Una pequeña piedra, lanzada con una fuerza y precisión increíbles desde una honda de cuero, no golpeó a ningún hombre. Golpeó una roca suelta en un pequeño risco justo encima de donde la mayoría de los caballos estaban atados. El sonido agudo de la piedra, al romperse, seguido por el ruido de pequeñas rocas cayendo, fue suficiente. Los caballos, ya nerviosos, se encabritaron y relincharon, tirando de las riendas, algunos logrando soltarse y galopar en pánico. La formación de la milicia se deshizo instantáneamente. Gritos de sorpresa e ira resonaron por el valle mientras los hombres se apresuraban para controlar sus monturas. Salazar maldijo, su asedio perfectamente escenificado, transformándose en una confusión caótica. El enemigo aún no había disparado un solo tiro, pero ya había sembrado el caos, atacando su recurso más vital, su movilidad y su confianza. La confusión era su cobertura. Mientras la mitad de los hombres intentaba calmar a los caballos, los otros, más agresivos, avanzaban a pie hacia la casa, con sus rifles listos. Fue entonces cuando Niyol lanzó su segundo dardo. Desde una nueva posición, usó un trozo de cacto seco para crear un sonido sibilante y arrastrado contra las rocas, imitando la advertencia de una víbora de cascabel gigante. Instintivamente, los hombres se detuvieron, sus ojos barriendo el suelo frente a ellos.
el miedo a las serpientes más inmediato que el de un enemigo humano. Uno de ellos, más nervioso, disparó contra una sombra, el sonido del tiro resonando por el valle y asustando aún más a los caballos. Niyol ya no estaba allí, había desaparecido de nuevo, dejando atrás solo la paranoia y la desunión. Estaba transformando el terreno familiar de los hombres en un laberinto hostil, donde cada sonido, cada sombra, era una amenaza potencial, volviendo su propia tierra en contra de ellos. Salazar, furioso, gritó órdenes para que dejaran de comportarse como niños y avanzaran. Dos de sus hombres, intentando flanquear la casa por un sendero estrecho entre las rocas, fueron los siguientes objetivos. Niyol, que había preparado el camino horas antes, tiró de una cuerda de cuero bien tensada y escondida en el polvo. El primer hombre tropezó, cayendo torpemente sobre el segundo. Antes de que pudieran recuperar el aliento, un saco de cuero lleno de arena y pequeñas piedras, colgado de una rama de mezquite, se balanceó desde un barranco y golpeó a uno de ellos en la cabeza con fuerza suficiente para aturdirlo. Su compañero, al ver a su amigo caer y escuchar solo el silbido del saco cortando el aire, gritó de pánico, convencido de que habían sido atacados por un demonio invisible. Se arrastró hacia atrás, abandonando su puesto y a su camarada inconsciente, su espíritu de lucha completamente quebrado. La milicia de Salazar estaba siendo desmantelada pieza por pieza, sin derramar una sola gota de sangre. Sus hombres ahora estaban acobardados, mirando más a las sombras traicioneras que a la casa. La autoridad de Salazar se desmoronaba a cada segundo y pasaba. Ciego de rabia y humillación, tomó la decisión que sellaría su destino. «¡Cobardes! ¡Lo haré yo mismo!», rugió, desmontando y sacando su pistola. Marchó hacia el porche, con el pecho inflado en una demostración de valentía que ya nadie creía. Tenía los ojos fijos en Helena, el blanco de su larga y amarga obsesión. Estaba a pocos metros de ella, el cañón de su arma levantándose, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Fue en ese preciso momento que una sombra se alzó sobre una gran roca detrás de él. Niyol apareció salido de la nada, silencioso como la muerte, su arco tenso, una flecha apuntada no al corazón de Salazar, sino directamente a su rostro. El cazador se había convertido, de forma súbita e inequívoca, en la presa. Salazar se congeló, su cerebro tardando un instante en procesar lo imposible. El muchacho estaba allí, no corriendo, no escondiéndose, sino enfrentándolo desde una posición de poder absoluto. El comandante intentó girar la pistola en dirección a Niyol. Un movimiento desesperado y torpe. La cuerda del arco silbó. La flecha no fue a su carne. Con una precisión sobrehumana, la punta de obsidiana golpeó la pistola de metal con un chasquido seco, arrancando el arma de su mano y haciéndola volar hacia el polvo. Una segunda flecha siguió casi instantáneamente, clavándose en la madera de la columna del porche a milímetros de su hombro, atrapando la manga de su uniforme e inmovilizándolo contra la madera como un insecto en una colección. Salazar se quedó allí, desarmado, clavado, temblando de shock y de un pavor absoluto. Sus hombres, boquiabiertos, presenciaron su total y humillante derrota. La batalla había terminado, y el vencedor era el muchacho que habían venido a cazar. El silencio que siguió a la derrota de Salazar fue pesado y definitivo. Los hombres de la milicia, que habían cabalgado hasta allí llenos de arrogancia y odio, ahora se miraban unos a otros con una mezcla de miedo y vergüenza. Nadie se movió para ayudar a su comandante. Uno a uno comenzaron a retroceder, recogiendo a sus heridos, montando en los caballos que quedaban y alejándose lentamente, ansiosos por distanciarse de aquella humillación aplastante. Salazar, finalmente, rasgó la manga de su camisa para liberarse, el sonido de la tela rasgándose el único barómetro de su furia impotente.
No dijo una palabra, no miró a Helena ni a Niyol. Recogió el polvo, montó en su caballo y cabalgó lejos, no como un comandante en retirada, sino como un hombre, quebrado cuya alma había sido despojada. El gran cazador había sido reducido a nada, derrotado por la inteligencia y el honor de quien consideraba menos que humano. Cuando la última nube de polvo se disipó en el horizonte, Niyol bajó de su posición elevada, su arco relajado al lado de su cuerpo. Se movió con la misma gracia silenciosa de siempre, pero ya no era un fantasma. Era el señor de ese valle. Helena dejó caer el rifle, su peso de repente insoportable. Corrió a su encuentro, no como una mujer corriendo hacia su salvador, sino como una madre corriendo hacia su hijo. Le echó los brazos al cuello, y las lágrimas que el coraje había mantenido represadas, finalmente corrieron libremente, mojando su rostro y la camisa de él. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que parecía lavarle el alma de una década de miedo. «Hijo mío», susurró ella, la palabra conteniendo un universo de amor y orgullo. Él la abrazó con fuerza, su cuerpo fuerte protegiéndola, y en ese abrazo el ciclo se completó. El niño que ella había salvado de la muerte se había convertido en el hombre que le devolvió la vida. La paz que se instaló sobre el valle tras la partida de la milicia era frágil como el cristal. Mientras el sol subía, Helena y Niyol se sentaron en el porche, la realidad asentándose fría y clara sobre el calor de la victoria. Habían ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La humillación de Salazar no lo haría retroceder, lo arraigaría en un odio aún más profundo y metódico. Volvería no con una milicia de vecinos asustados, sino quizás con soldados del ejército, con una justificación oficial y una sed de venganza que no sería saciada. Habían expuesto su fuerza, y eso los convertía en un blanco mayor. El pequeño rancho, que había sido su santuario y su fortaleza, era ahora una trampa. La dolorosa verdad era que, para sobrevivir, debían abandonar el único hogar que tenían. Su victoria no les había comprado la paz, solo la oportunidad de buscarla en otro lugar. Su partida fue tan silenciosa como lo había sido su vida. No hubo prisa ni pánico, solo una resignación melancólica. Helena envolvió en un paño la única fotografía que tenía de su esposo e hijo, un fantasma de una vida pasada que ahora acompañaría su futuro. Niyol llenó una pequeña bolsa de cuero con semillas de las plantas medicinales que su abuela le había enseñado a identificar, llevando consigo la herencia de su pueblo. Con solo un burro cargado con sus escasas pertenencias, cerraron la puerta de la casa de adobe por última vez. Dieron un último vistazo a ese pedazo de tierra que había sido testigo de tanto dolor, tanto miedo y un amor tan improbable. Luego le dieron la espalda y caminaron hacia las montañas, lejos del mundo de los hombres que los habían rechazado, en busca de un lugar donde una madre mexicana y su hijo apache pudieran simplemente ser una familia, sin nombres ni etiquetas. Muchos años más tarde, en un valle escondido, en el corazón de Mismosintu, la Sierra Madre, donde el agua corría clara y los árboles daban frutos, una nueva comunidad prosperaba. Era un refugio para los olvidados y marginados, un mosaico de mestizos, indios de tribus dispersas y mexicanos que huían de una vida de servidumbre. En este lugar nadie preguntaba por el pasado. En una pequeña casa encalada, rodeada por un jardín de hierbas medicinales, vivía una mujer anciana de cabellos blancos y ojos que contenían la serenidad de un lago de montaña. Ya no era Helena, la viuda solitaria, la maldita. Era abuela Helena, la matriarca de su pequeña granja, una curandera cuya sabiduría era una fusión de las oraciones de su infancia y el profundo conocimiento de la tierra que su hijo le había enseñado. La tristeza
había sido finalmente reemplazada por una paz que nunca creyó posible encontrar en esta vida. A su lado estaba Niyol, un hombre en la plenitud de su fuerza, cuyo silencio se había transformado en una presencia tranquila y reconfortante. Se había convertido en el principal cazador y guía de la comunidad, el hombre que leía los vientos y las estaciones, que sabía dónde encontrar venados y cómo agradecer a sus espíritus. Se había casado con una mujer tarahumara y tenía 2 hijos, a quienes enseñaba las historias de Cervantes y los caminos de los Endí con igual reverencia. Encontró su identidad no en la elección entre 2 sangres, sino en la aceptación de que su corazón era el hogar de ambas. Su lealtad no pertenecía a una bandera o a una tribu, sino a la familia que el amor había creado y a la comunidad que la compasión unía. Era la prueba viviente de que las fronteras trazadas en los mapas y en los corazones de los hombres eran solo polvo, fácilmente arrastrado por el viento. Una tarde cálida, mientras el sol doraba las hojas de maíz, Elena se sentó en su mecedora, observando a Niyol enseñar a su hijo menor a hacer un arco. La risa del niño resonaba por el valle, un sonido de pura alegría. En ese sonido, Elena escuchó la respuesta a todas las dudas que un día la atormentaron. Su acto de desafío, su amor obstinado contra un mundo de odio, no había sido un fin, sino un comienzo. Había sido la primera piedra en la fundación de ese valle pacífico, un legado que no estaba escrito en libros de historia, sino en los rostros felices de sus nietos y en la paz de esa comunidad. Su humanidad, que ella había pensado que fue deshecha por la tragedia, en realidad había sido forjada en la compasión. Cerró los ojos, sintiendo el calor del sol en su rostro, y supo que la verdadera protección no proviene de muros ni de armas, sino del simple y revolucionario acto de ver a un hijo en el rostro de un extraño. La historia de Elena y Niyol es un recordatorio de que las familias más fuertes son, a veces, aquellas que elegimos y por las que luchamos, y que el coraje de un solo corazón puede redibujar el mapa de muchas vidas. Ellos prueban que, incluso en las fronteras más brutales, la esperanza puede echar raíces y florecer. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal, comparte para ayudar a que más personas conozcan historias de superación y cuenta en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. La presencia de ustedes da fuerza para que más relatos como este continúen siendo compartidos. Muchas gracias por ver.